encontronazo que tiene la Iglesia con los judíos después de haber sido sanado el paralítico. Recordamos que lo primero que pasó fue que predicaron al pueblo. Esto trajo malestar en las autoridades, los metieron en la cárcel, reunieron al Sanedrín, los juzgaron, los amenazaron y los hicieron ir. Como dijimos la vez anterior, había quedado, sin embargo, la guerra declarada, abierta. Ya se sabía quién era quién y cuál era el tema que los dividía. Ahora, inmediatamente aparecen dos cosas con las que termina el capítulo, dos características de la Iglesia que hay que tener muy en cuenta. En primer lugar, dice que los discípulos vinieron a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Esto marca la pertenencia. Ellos pertenecían a la Iglesia. Ya venir a los suyos no era ir al judaísmo ni ir al templo. Ya nosotros acá tenemos bien dividido el asunto. La Iglesia, el pueblo de Dios, eran los suyos. Ya hay una identidad que se va formando. Y presentan el informe. Le dicen a los hermanos, bueno, hemos sido amenazados. La amenaza no es solamente para los apóstoles, es para toda la Iglesia. Hay un espíritu de cuerpo, la Iglesia como cuerpo de Cristo. Reaccionan. Todos fuimos amenazados en los apóstoles y entonces todos vamos a orar. Y aparece allí la oración, esa oración comunitaria, donde todos juntos oraron unánime. No quiere decir que todos hablaron al mismo tiempo las mismas cosas, quieren decir que tenían un solo sentir y presentaron delante de Dios ese solo sentir. Esto es muy importante, quiere decir que el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos para que vieran las cosas de la misma manera. El cuerpo estaba en ese momento funcionando en plenitud. Y entonces hicieron una oración, en primer lugar, inteligente. Esta oración es una oración muy inteligente porque oraron a Dios reconociendo que era el soberano Señor, utiliza una palabra muy fuerte, el que gobierna en forma absoluta sobre todas las cosas, por derecho de creación, y que además es quien ha hablado por boca de los profetas, que por boca de tu siervo dijiste, ¿no? Es el Dios que maneja todas las cosas, que es el dueño de todas las cosas porque las ha creado y que además se ha revelado. Y entonces fundamentan la oración. Esto es muy importante. Ellos no oraron simplemente siguiendo sus sentimientos, sino que analizaron esa realidad a la luz del Salmo número 2, que trae dos preguntas del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan los pueblos? Es decir, ¿por qué se convulsionan los pueblos, diríamos hoy? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Esta realidad que ellos estaban viviendo, la pusieron a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque estaban frente a un pueblo convulsionado y un pueblo que estaba pensando cosas vanas realmente. Entonces iluminan esa realidad con la palabra de Dios diciendo, bueno, esto es porque se han rebelado contra Dios. Entonces oran pidiendo con mucha sabiduría. Es una oración sabia. Dijeron, mira sus amenazas, danos denuedo y colabora con nosotros. La oración tiene tres pedidos. Que Dios se hiciera cargo de los enemigos. Que le diera a ellos denuedo, es decir, el empuje como para seguir adelante. Y que además fuera con ellos colaborando y mostrando su poder. El resultado fue que el lugar tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo. La palabra denuedo significa con brío, con esfuerzo, con valentía, con intrepidez. Era lo que habían ellos pedido. Que no cesara la obra evangelística. Costara lo que costara, ellos querían seguir adelante. La tarea central era evangelizar al pueblo. Esto no lo habían perdido de vista. Quiere decir que esa oración realmente reveló lo que había en el corazón de esa iglesia. Inmediatamente Lucas nos cuenta cuál era la vida íntima, material de esa iglesia. Había mucha gente necesitada. Ellos tenían una vida en común, pasaban muchas horas del día juntos. Hay que pensar lo que eran las casas en ese momento, ¿no? La gente se reunía en las calles porque las casas eran pequeñísimas, con habitaciones donde la gente vivía hacinada de piedra. La vida comunitaria era mucho mayor que en el mundo presente.
pero además iban al templo, y en esas reuniones en el templo, seguramente en los horarios en que iban todos a orar, ellos hacían vida comunitaria, pero pertenecían a un pueblo que estaba sometido por los romanos, con tremendos impuestos, con una gran pobreza, con una gran necesidad. Y destaca Lucas en el libro de los Hechos que había ayuda mutua. Pero es interesante cómo era la ayuda mutua. No era que yo veía una necesidad y atendía esa necesidad, sino que yo veía la necesidad y llevaba y le entregaba a los apóstoles para que ellos fueran los que administraran. Para aquellos que conocían a la gente, que sabía dónde había verdadera necesidad, dónde había simulación de necesidad, todo eso, donde había vida espiritual, donde no había vida espiritual, presentaban esto y se lo entregaban a los apóstoles. Los apóstoles eran los que distribuían de acuerdo a la necesidad. Es muy importante, porque entonces los que entregaban algo y lo ponían a los pies de los apóstoles no tomaban autoridad sobre aquellos a quienes ayudaban, sino que estaban rindiendo sus bienes delante de Dios. Y mantenían sus costumbres. Seguían reuniéndose en el templo, partían el pan por las casas. Recuerden ustedes que las primeras cenas del Señor se comía y después se partía el pan. Eso no lo podían hacer en el templo, entonces se hacía por las casas. Y vivían un clima de alegría, de agradecimiento a Dios y buen testimonio delante del pueblo. Y el Señor entonces añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando Lucas dice esto, nos está diciendo todo ese clima que había, de una oración sincera y unánime, y de un volcar el corazón hacia el hermano, y un rendirse a la voluntad de Dios, hacía que la iglesia estuviera en permanente crecimiento. Nos detenemos para estudiar este capítulo.